mi profesión desaparece en la parte práctica por un tiempo donde no produce, pero mi negocio triplica su crecimiento. Bueno, mi estimado Doc, sin más preámbulos, ¿cuál es tu clic? Como dice en mi tierra, cayendo en muerto y desparramando el llanto. Bueno, buenas noches, ¿no? Adelante. Ante que todo, gracias Mauricio por la invitación y por la comunidad, por tener parte de tu comunidad, por el trabajo que haces, porque aportas a través de tus redes valor y eso hace falta mucho en las redes. Te felicito por tu trabajo, tus libros, todo, tu Gracias. personalidad y tu amistad. Muy orgulloso y muy feliz de estar con ustedes. Okay. Oye, ese clic que me pones, yo pienso que en la vida siempre hay tormentas y bendiciones. Y cuando tú me pusiste a hablar de clic, ahorita me pones a pensar en clic. Hay varios clics, yo creo que cada clic es el que nos va superando mucho de eso. Pero si pudiera escoger tres, empezaría con uno de mi juventud, cuando estaba terminando el estudio de bachillerato y ese año me volví loco entre novias, parranda, tener carro, tener todas las posibilidades y obviamente ese año lo perdí. Empecé muy joven, con todo y que perdí eso me gradué a los 16, 17 años, imagínate, yo empecé a estudiar desde muy pequeño y mi papá me mandó fuera del Tigre, me quitó carro, el Tigre es donde yo vivía, me quitó carro, me quitó todo y me dijo, aquí solamente le voy a dar esto, te va a pagar renta, va a pagar esto, va a pagar esto, le queda un poquito para usted y no me pida más nada, usted tiene que ver cómo se arregla con eso. Y eso fue bueno porque fue disciplina, me hizo enfocarme mucho, yo iba a estudiar medicina, después me enteré que mi papá lo hizo con toda la intención porque iba a estudiar medicina en México y quería estar seguro de que pudiera llevar esa parte bien, pues. Así que ese fue el primer clic que prácticamente me dio un cambio porque de tener muchas cosas y comodidad en mi casa, pasé a vivir en un cuartico, una renta con lo justo para aprender a administrar, cambiar muchas cosas de perspectiva en mi vida. El segundo clic fue cuando ya estaba haciendo el negocio que hacíamos, y ya teníamos un buen nivel dentro del negocio y tuve un accidente. Ese accidente me deja 7 meses en cama, 5 semanas en terapia intensiva y me pone en perspectiva de la vida. Yo creo que toda persona que ha pasado por un accidente donde pudiera haberse muerto o ido, uno como que le cambia la perspectiva de la vida y lo interesante que valoré mucho lo que tenía, entré en una etapa de gratitud porque en ese tiempo mi profesión se detuvo, desapareció. Nadie quería esperarme 7 meses más para tener su muchacho, o sea, podían haber esperado unos 18 20 meses. Pero todo el que iba a parir, todo el que tenía una situación tuvo que resolver su problema. Eso te enseña a uno que la vida continúa independientemente de lo que te pase a ti. Segundo, que te da valor sobre las cosas que tenía y no había valorado suficiente, entre ellas mi profesión desaparece en la parte práctica por un tiempo donde no produce, pero mi negocio triplica su crecimiento y cuando yo me empiezo a recuperar pensando en cuántas deudas podía tener o cómo estaba todo, me encuentro que el negocio había crecido el triple, que estaba cubierto todo, que no había necesidad de nada, no le debía nada a nadie, no había mucho dinero, había suficiente dinero, no tuve que dejar de pagar universidad de mis hijos, todo. Y yo creo que ahí yo fue que valoré más el negocio todavía y ese fue nuestro inicio de ir al siguiente nivel. Y el tercer clic, que no fue hace mucho, fue la muerte de mis padres. Mi padre fallece, me doy cuenta de lo valioso que era mi padre para mí en el sentido de mentor, de consejero, de amigo, porque soy una persona que era muy cerrada, no exteriorizaba mis problemas, y me doy cuenta cuando no está que con la única persona que yo prácticamente hablaba mis problemas era él, una persona muy cerrada, ni siquiera a veces ni con mi pareja ni con mi familia. Dado eso, entro en un cuadro depresivo, vienen las situaciones, depende de la pandemia, todo eso, y para más cosas, a los 4 o 5 años se muere mi mamá también, o sea, fue como contigo todo. Y me di cuenta que también en ese clic que había cosas más importantes que el dinero y el tiempo que lo que tú podías pasar y valorar la familia. Ahí mi fortaleza fue la familia y mis amigos. Me di cuenta que tenía muchos amigos que se preocupaban por mí, que los cuales podía confiar y todo eso. Y nada haces con tener dinero si mentalmente con situaciones tienes que resolver cosas de tu casa. Yo creo que esos son tres clics y te digo una cosa, yo pienso que seguirán viniendo Claro. porque Sí, sí, es parte sí. de eso.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, Regio, gracias por compartirnos todo eso y vamos a retomarlos, vamos por partes para irlos masticando, como solemos decir. Bien, háblanos un poquito del clic para estudiar medicina. Háblanos un poquito de por qué te inclinas por la carrera y luego por qué te inclinas por esa especialidad. Bueno, como todo muchacho no tenía sus héroes, ¿entiendes? Spider-Man, Batman, esto, lo otro, ¿no? Uno idealizaba todas esas cosas. Mi papá ya era médico y en un momento yo lo acompañé a hacer lo que se llamaba unas visitas rurales y me encantó el momento cuando la gente se le acercaba, le daba las gracias, curaba personas y eso era, la gente pobre, tú sabes, lo que tenía para regalar a veces la mayor riqueza porque te daba grano, te daba pollo, te daba hasta un chivo. Nos regalaron a mi papá una vez en la casa. Imagínate meter un apartamento en un chivo en Caracas porque vivía cerca de Caracas, todo eso. O sea, y eso me impresionaba y, wow, yo admiraba a mi papá, pero en ese momento lo admiré mucho más. Mi familia siempre leía, siempre, siempre fue gente, en mi casa siempre había libros, a mí me enseñaron mucho a leer, yo estaba rodeado de libros siempre. Ahorita, por cierto, estaba leyendo un libro, repasando un libro que era de mi papá, viejísimo. O sea, imagínate cómo estaba el libro. ¿Título cómo se Compadre, titula? Uy, no, ese es la biblioteca de selecciones. ya. Y había un capítulo que decía el inicio de la cirugía, y yo me acuerdo haber leído eso, y me impresionó mucho, y había muchas novelas que tenían que ver. Me acuerdo que leí Coma, leí un libro que se llamaba Jornada de Errores Médicos, eso me fue conectando mucho. Yo quería hacer también otras cosas Una película, ¿no? Derivado del libro de del Coma, libro. pero Pero yo, en los años yo leí el 70. libro. Yo leí el libro primero, yo leí el libro. Y otro libro que se llamaba Jornada de Yo vi Errores la Médicos. película y no leí el libro, confieso, pero es una película Yo, por yo los leí el 70. libro, exacto, yo leí el libro y después entonces ya es que vi la película. Oye, y te digo, el libro mucho mejor que la Sí, película, sinceramente. seguro, Sí, seguro. sí. Entonces me hice fanático de esa parte. Mi papá se hizo médico porque había una serie que se llamaba Ben Casey, para que si a alguien pues se le cae por ahí en la edad, era un neurocirujano y Sí, en la época mía estaba de moda alguien que se llamaba Quincy, que era un anatomopatólogo. Estaba justamente estudiando medicina, eso era nuestra serie preferida de los que estudiábamos medicina. Total que yo me conecté mucho con eso y cuando mis amigos se dieron cuenta, yo estudié medicina, me dicen, tú vas a estudiar medicina. Yo era parrandero, me gustaba ver, salir, todo eso. Y las amigas mías me dijeron, yo creo que tú vas a ser la última persona con la que yo me vería. Y resulta que después las vi a todas como ginecobstetra. Así que en la lengua del castigo del cuerpo, como dice. Entonces de ahí yo creo que vino esa parte de ser medicina, de la admiración y del gusto, por me gustaba, pues de verdad que me apasiona todavía mucho la parte médica, desde otro punto de vista ahorita, pero me gustaba mucho lo que era la cirugía, el dato con el paciente y ayudar a las personas, o sea, sanarla, me satisface todavía todo eso. bien. Ahora, tú, bueno, te gradúas como ginecobstetra, tengo entendido que eres exitoso en tu profesión, te estás realizando en ella, haciendo cirugía, consulta y demás. Me imagino que también económicamente pues ganabas un buen dinero. ¿Qué te hace clic para ver el negocio Amway? Bueno, ¿Cómo te lo presentaron? muy ¿Cómo te interesante. abordaron? Si te veían muy exitoso, muy metido en tu profesión, como que nada que ver con este tema supuestamente. ¿Cómo te abordan, primero que todo? ¿Y qué te hace clic al ver tú esta oportunidad de negocio? Bueno, esa pregunta está muy buena, porque una de las cosas que faltaba era que mi papá nunca estaba en la casa. Era médico, pero casi nunca estaba en la casa porque siempre estaba trabajando, siempre tenía algo que hacer. Sí. Y yo decido estar en medicina, pero dije, yo no voy a hacer como hace mi papá, yo voy a estar más tiempo en la casa. Pero llega un momento que estoy repitiendo el mismo patrón. O sea, es decir, nosotros en un 24 y un 31, mi papá era anestesiólogo, yo era ginecostetra, podíamos estar en la fiesta de una casa y nos llamaban y los dos salíamos a la misma hora, al mismo sitio. Ahora no era solamente él, sino también yo que estábamos metidos en un quirófano. Y no era que no me satisface el trabajo médico, sino que llega un momento
que cuando te metes tanto en la profesión, quitas tiempo para la familia. Y eso es un tiempo irrecuperable, irrecuperable. Cuando yo estaba haciendo el posgrado, acababa de nacer mi hija y el tiempo que yo hice el posgrado durante 3 años, yo prácticamente mi hija no la vi crecer, la veía cada 2 semanas. Y de hecho le decía papá a mi papá, inclusive. Yo iba a la casa y me arrimaba, cuando yo me acostaba con mi esposa, me arrimaba de la cama y me sacaba para que tú veas lo que puede ser eso. Pero la familia lo veía bien porque tú estabas haciendo posgrado, que ellos sabían que era. Pero cuando hacíamos el negocio y empezábamos a viajar, Yolanda y yo, que la gente no entendía el negocio, nos criticaba y le decía, pero no se acuerdan que yo viajaba en autobús cada 2 semanas, que era peligroso viajar en autobús para ver a mis hijos. Ah, pero porque la gente entendía lo que era ser ginecobstetra, pero no entendía lo que era ser empresario de lo que hacemos. Entonces la gente juzgaba sobre esa parte. Me hizo el clic porque empecé a trabajar, a repetir mucho y no lo vi la primera vez. Los primeros 6 meses fui muy crítico. En estos días estaba hablando con el grupo porque mi suegro me había metido en una pirámide, lo normal pirámide. Y cuando me vuelven a presentar este negocio, primero mi suegro me mete en eso y ahora me lo presenta mi cuñado y dice, bueno, me metió el suegro y ahora también te me va a meter en otra pirámide y demás. Y yo, También te van a no, tumbar. no, ¿hasta cuándo? Y yo, no, como el la plana, no me sigue jodiendo. Y entonces dije, no, 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 no. Pero me rendí ante la evidencia porque yo les dije, inclusive, yo averigüé muchas cosas por internet y conseguí la basura. Y escuché un audio de una empresaria que era ingeniero, que se puso a buscar información y cuando empecé a escuchar que estaba en la Cámara de Comercio, que estaba cuando vi las bases del negocio y vi las cosas bien, más el resultado de mi cuñado, como iba a ir, eso me sentó a ver el negocio bien. Dije, no, aquí tiene que haber algo que no estoy entendiendo y me puedo arrepentir, no pierdo nada. Y eso fue lo que me inclinó hacia el negocio. Sin embargo, yo empecé a hacer el negocio molesto por el estatus, ¿entiendes? O sea, ¿qué iban a decir? Claro. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? O sea, todo el que estudió en algo piensa que es mucho o que sabe mucho y no sé, se olvida que hay un poco de profesiones que uno no ha estudiado. Entonces uno piensa cómo le va a influenciar. Eh, uno a veces se limita más por los miedos que por la certeza de algo. Tú puedes tener la información muy clara, pero si los miedos del qué dirán, de lo que pasaba, de lo que iba a decir, que no afecta a tu profesión, no los vence, por más que tengas todo eso en las manos, posiblemente no lo hagas. Entonces a veces hay como que centrarse un poco en eso y llegar a las conclusiones. Nadie va a llevar comida a mi casa. Yo tomé el negocio como una profesión. Dije, voy a darle un año completo como si estuviera estudiando una especialidad o una maestría. Y lo empecé a hacer a regañadientes, como decía, yo veía clases que no me gustaban, pero tenía que pasarlas. No me gustaba pediatría, pero tenía que verla. No me gustaba bioquímica, pero tenía que verla. Ajá. Y, Ajá. y tenía que hacerlas porque tenía que aprenderlo. Después con el tiempo le vi el beneficio, pero no era lo que más me encantaba. Y entonces todo lo que hacemos tiene una parte que nos gusta y una que no nos gusta. Y a veces, increíblemente, la parte que no nos gusta es que más crecemos, porque la que nos gusta se nos hace fácil. Entonces, Sí, por eso fue que empecé el negocio, Mauricio, realmente. correcto, correcto. No, muy bueno lo que nos cuentas porque pues, da para masticar un poquito el tema. Quiero retomar rápidamente ahí unas cosas. Una, que es un ejemplo de que no te dejaste vencer por el estatus, porque normalmente los médicos especialistas, y más aún si son cirujanos de cualquier especialidad, pues tienen cierto reconocimiento en la sociedad, tienen cierto estatus, y que es muy difícil, no cualquiera se baja de ese estatus para hacer un negocio como el nuestro, porque al principio no hay la visión. Cuando hay la visión, como la adquieres tú, pues obviamente lo desarrollas sin ningún inconveniente. Y mucha gente no lo hace por estatus, que porque es, por darte un ejemplo, decano de una facultad, o es director ejecutivo de una empresa, o es jefe de personal en una multinacional, pero el día que no tenga el trabajo, que es lo más probable que ocurra, pues no puede vivir del título ni del cargo porque ya no lo tiene. Por haber desempeñado un cargo no le van a dar regalías. Bueno, otra cosa que tú anotas allí que me parece muy importante y es lo de cuando tú dijiste que fue otro de tus clics, que tuviste un accidente y ya tú no podías hacer cirugía, no podías desempeñarte como médico, sin embargo tenías un negocio que seguía facturando más allá de tu esfuerzo, independientemente de tu presencia.
Y es lo que muchas personas como tú sí le ponen visión, porque se dejan exponer a la información y dicen, yo puedo ser muy bueno en mi profesión, como independiente o como empleado, pero si por una u otra razón dejo de trabajar, dejo de ganar. En cambio, con este proyecto, si lo pongo productivo, si lo desarrollo como tú bien lo mencionas profesionalmente, un día puede facturar sin que requiera mi presencia. Y la tercera cosa que quiero destacar, que me pareció buenísima la comparación que yo también la hago, y él le digo a la persona, haga de cuenta que se va a hacer un posgrado, y generalmente un posgrado uno lo estudia en las noches y el sábado. Obviamente hay que eliminar otro poco de arandelas para poderse enfocar y así salir adelante con su trabajo, su actividad económica vigente y sacar adelante también este proyecto de negocios. Muy bien, mi Y estimado. déjame completarte algo Hágale, ahí, por lo menos, hágale, hágale. que se me había pasado, lo dijiste ahorita. Yo había tenido una operación antes de hacer el negocio y en esa operación tuve que estar en reposo como un mes y medio. Cuando me recuperé, casi tuve una recaída porque tuve que recuperar el tiempo perdido con las cosas que tenía pendientes, porque te enfermas, te operas y tú eres una máquina de producir dinero y no produce. Por eso, cuando tengo el accidente, todavía, fíjate, a pesar de que tenemos un negocio, y eso es importante para que sepan, no es que el negocio produce sin hacerlo. Yo tenía un negocio construido ya, un buen negocio que Claro, producía una buena cantidad de dinero, que producía sin mí, y cuando tengo el accidente, las personas que estaban ahí, que mi liderazgo era un poquito como demandar un poquito, ¿me entiendes? Eso es ese liderazgo como estábamos acostumbrados. Yo fui coordinador de posgrado, imagínate cómo uno también estaba coordinador de posgrado. Bueno, cuando yo entré al negocio, era de los más jóvenes dentro de mi servicio, pero ya estaba como jefe encargado. No me daban la jefatura porque me faltaba un año. Eso creó envidia en la gente. Ahora imagínate ya con la envidia de la gente y después entró a este negocio, le estaba dando material a la gente para destrozarlo. ¿Me entiendes? claro. Porque ahora tenía ahora y también, ay, está haciendo este negocio, debe ser que no, o sea, es tomar decisiones que nada influye en las personas, no, realmente no es influyente y las personas que tú necesitas son las que influyen positivamente. Entonces no fue fácil porque el estatus estaba ahí pendiente. Me acuerdo de una doctora que me dijo, no, qué pena que un médico como usted esté haciendo ese negocio. Y le digo, doctora, aquí hay doctores que tienen un prostíbulo, eso da más pena que tienen una licorería. Eso sí es grave. Eso sí da ¡Qué pena, horror! eso sí está en la ética moral de eso y todo eso. Entonces, al final, me fue muy bien en ese sentido. Mi papá incluso hizo el negocio, fue platino fundador en las patas de nosotros, con esmeraldas abajo. Y eso, al principio, él le daba miedo que dejara la carrera. Ok. Pero cuando llegamos a ese nivel a los 2 años, que él llevaba la parte mía de los impuestos, él me dice, ¿por qué tú no te retiras del hospital? Ajá, ajá. Al final yo me retiré de muchas partes y me quedé solamente trabajando en una clínica. Cuando me vine para acá, no hago ahorita las cirugías como hacía antes porque estoy en proceso de reinvención sobre ese proceso, pero sí tengo mis consultas online con las pacientes y las oriento hacia médicos que están trabajando allá. O sea, ahorita ya activamente mi consulta es básicamente online y de guía a otras pacientes. Mire también a otros, pero sigo teniendo pacientes que me llaman por las Qué mismas bien. situaciones que eso, pero porque ya no es para esa parte de eso. Así, Claro, porque seguimos haces tu entonces. profesión de manera ya más flexible, y esa es la ventaja de este negocio, porque hay personas que pueden sentirse realizadas y apasionadas con su profesión. La idea no es omitirla, sino que se pueda flexibilizar en ella, hacerla de manera más relajada, más tranquila, y así la pueda disfrutar más sin que tenga que estar trabajando necesariamente por dinero 14, 16, 18 horas Reinventarse al otras día. cosas más, reinventarse realmente otras cosas más. Eh, a veces, cuando tú estás aquí en los Estados Unidos, la medicina en Estados Unidos es muy diferente a la medicina en Latinoamérica, e increíblemente la mayoría de los programas que nosotros usamos son americanos, pero aquí es muy comercializada, muy estresante para la mayoría de la gente en la parte de, de, de seguros, de abogados, todo, por cualquier cosa. Entonces el médico se limita prácticamente, no toca al paciente. No es esa medicina latinoamericana donde el médico hace más relación con el paciente. No, aquí prácticamente cualquier cosa que tú puedas alejarte del paciente o no decirte o no conectarte con el paciente. Eso no me ha gustado.
Entonces, inclusive lo que tú necesitas para invertir para volver a trabajar como tal aquí legalmente en toda esta parte, es preferible trabajar a los pacientes a una consultoría y orientarlas hacia dónde deben ir en el sistema sanitario Ah, aquí, ok, en los Estados Unidos, porque es un sistema completamente diferente. Y aparte de eso, si tú decides, ahora que no lo entiendes mucho más, decido entre esto y ser empresario, te aseguro que ser empresario, levantar el negocio, es mucho más rápido que crear un punto, crecer, pasar otra vez de cero, toda la parte de trabajar aquí. Medicina, realmente yo cumplí esa etapa, la disfruto sí, ahorita online y cuando hay una paciente me hay que operarla, la refiero a los médicos que, mira, ya creo que esto hay que verlo con fulanito de tal, te vas a ver, te dice que yo te mando para que te opere. O sea, no lo extraño ahorita, o sea, lo extraño como algo así, pero cuando me acuerdo todo el proceso, sí, el estrés, lo que vive y el estar el tiempo sin familia, no, yo prefiero estar más tiempo ahorita con mi familia tranquilo y estoy estudiando y reinventándome en el mismo proceso médico, pero no ya en la parte activa quirúrgica. La disfruté muchísimo, pero te diré que también ahí pasé 15.000 cosas y me enfermé de 15.000 cosas también ahí, en ese ajá, proceso. A pararte 7, 8 horas a veces parado operando un tumor o wow, algo, y lo que se te va, se te salen las canas, se te mueren neuronas. Yo creo que sales con la adrenalina millón, ya lo hice, pero como dice, ya, o sea, entiendo. no quiero eso realmente ahorita. Ya, ya, que ya pasaste esa etapa. No, yo prefiero ser Ya, empresario, estar tranquilo ya, en ya, mi ya. Y ya, casa. ya mataste fiebre, como solemos Nada decir. más, ya Bueno, le enseño a otra otros. Ya. cosita, mi doc. Ajá. Mm, Pues, sobre todo en las personas nuevas, no faltará quien diga, bueno, pues que el doctor, médico especialista, ya tenía su posicionamiento, reconocimiento, influencia, pues seguramente se le facilitó mucho llegar a diamante porque tenía mucha gente conocida en la cual influía. Pero cuéntanos realmente, aparte de vencer el estatus, ¿qué otros retos tuviste en el camino que quieras destacar, mi estimado doc? No, no creas que fue tan bueno porque hubo gente, con el proceso que yo fui teniendo con los libros, que cuando le presenté el negocio no entraron. Y después que pasó el tiempo, que entraron en mi negocio, inclusive alumnos, yo daba clase de posgrado, y yo pensaba que mis alumnos me adoraban. Y me decían, doctor, nosotros le tenemos una rabia a ustedes. O sea, ustedes no, porque yo les llegaba a las 4 o 5 de la mañana a pasar revistas. Bueno, la medicina es así, pues. Bueno, si es tu deber. Eh, es mi deber, pues, o sea, era exigirles, pues, para salieron bien formados. Pero esos entraron después en el negocio y la mayoría me decían, tú no te imaginas lo que te odiábamos a ti nosotros. Tú eres otra persona, ahora sí te queremos. O sea, mucha gente al contrario, no entró en el negocio porque me dijeron que les caía mal, que era muy exigente. Eso te indica que no solo por la profesión, ni los colegas míos entraron tampoco, precisamente porque había una envidia. En ese ambiente hay mucha envidia porque como yo voy a ser más joven y voy a ser jefe por encima de personas que tienen más tiempo. Eso me creaba problemas con ellos. Al punto de que llegábamos en las reuniones, llegó un momento, un médico que me dijo, lo que pasa es que tú lees mucho, y yo, bueno, doctor, si somos médicos, no seguimos leyendo, entonces, ¿cómo hacemos? Claro. No fue fácil, pero sí tengo esa satisfacción, que los padrinos de cada uno de mis hijos entraron en el negocio. No todos lo hicieron al mismo nivel, pero todos entraron. Y yo, bueno, por lo menos escogí buenos amigos, pues, porque lo menos que uno hace uno por un amigo es compartir el negocio con uno, pues, entrar a hacerlo. Pues. Es como decir, si yo pongo una panadería, lo menos que puede hacer es ir a comprar, probarme el pan. Así me digas que está malo, que esté bueno, pero si somos amigos, y en general me di cuenta que también sí tenía muy buenos amigos con los que empecé a hacer negocio. Y hice nuevos amigos. Me di cuenta quiénes eran amigos y quiénes no eran amigos también. El negocio te permite ver quiénes son amigos en realidad y quiénes no. Porque la relación personal aumenta tanto, te interesas tanto por la gente, aprendes tanto de la gente que empiezas a valorar. O sea, yo valoro mucho las personas que me rodean ahorita a raíz de la pérdida de mi papá, la valoro mucho más porque cada uno de ellos en diferentes partes aportaron mucho a mi reconstrucción y recanalización de toda mi vida después de ese otro clic tan fuerte, pero fue bueno. Me parece que ahorita cada día es mejor. Ahorita estoy contentísimo con todo lo que está pasando porque es otra perspectiva, pues. Es otra perspectiva Bien, diferente y, como dicen, la sabiduría llega tarde cuando no es juventud, pero la juventud no tiene sabiduría y tiene que esperar a que le llegue el tiempo. Uno así es. quisiera que la gente tuviera
lo que uno tiene en la cabeza, pero entiende que cada persona debe vivir su proceso. Y es lo que te digo, bendición, tormenta, y van clic, 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 como si fuera un control que tú hubieras pegado. Bien, bien, mi doc. A ver, quiero hacerte la siguiente pregunta. Bueno, muchos papás tenemos ya hijos mayores de edad y quisiéramos influirles para que desarrollaran el negocio. No siempre se logra. Nosotros no lo hemos logrado. Sabemos pues que tu hijo Santo Lever, que es un brillante comunicador, que es un destacadísimo diamante, lo hemos tenido en muchas ocasiones, un gran servidor, que seguramente va a estar conectado viendo al papá, y si no, usted después le da rejo, pau, enjerrado por no verlo en vivo. Está trabajando también. ¿Cómo lo influyes para que él también se meta en esta onda, se enganche con este proyecto de negocios y lo desarrolle profesionalmente y de manera exitosa? Cuéntanos, por favor, ese caso exitoso que muchos tenemos esa inquietud. Yo considero que mis tres hijos son exitosos. Santos Lever es un muchacho que vio el negocio, conmigo vio el crecimiento. Cuando empezamos el negocio él tenía 9, 10, 11 años y vivió ese proceso de crecimiento. Nosotros nunca los obligamos a hacer el negocio, nunca. De hecho, él tuvo que comprarse su kit cuando entró a los 18. Fue decisión de él. Mi hija tardó un tiempo más, después también hizo el negocio, hizo Esmeralda. Mi hijo Diego, el menor, empezó a hacer el negocio y fíjate que después no lo hizo. Y es una pregunta muy importante. Yo le tuve que decir, porque imagínate para él, su tío Diamante, sus primos Esmeralda, su hermana Esmeralda, su hermano Diamante. Cuando él empezó el negocio, recibió mucha presión de la gente encima y eso lo hizo alejarse. Y se sentía, imagínate, toda la familia, pues en un nivel, mi cuñado Esmeralda, el otro Diamante por allá. Entonces, y tuve que decirle, mira, tú no necesitas hacer negocio porque yo te ame. Yo estoy muy orgulloso de lo que tú eres. Y fíjate lo que ha pasado. Él ahorita es un empresario muy exitoso, trabaja mucho ahorita aquí, tiene un negocio muy bueno aquí en los Estados Unidos y trabaja mucho en la parte de créditos con empresas y toda esa parte. Pero fíjate lo interesante. ¿Qué dice él? Papá, me voy a volver a inscribir. ¿Por qué? Porque ya vivió su propia etapa de lo que es una empresa y lo otro, sabe lo que hay que hacer en una empresa constantemente, lo que hay que dedicarle. Levantó una empresa 10 años, toma levantar una empresa y pasar por eso, y es el proceso que él estuvo desde que llegó a los Estados Unidos ahorita, prácticamente 10 años. Tuvo una conferencia en estos días hablando sobre su proceso con personas con las que trabaja en su comunidad, y es exitosísimo. Mi hijo Santos Lever es muy exitoso, un muchacho brillante en la parte oratoria, pero siempre estuvieron expuestos a libros, a educación, lo otro, y que tuvieran la decisión. Nunca los obligué nunca a estudiar ninguna carrera. Cada uno decidió estudiar su carrera. No es que los hijos no se les obliga, a los hijos se les da herramientas para que ellos se den cuenta lo importante. Yo me acuerdo un momento que Santos Lever me decía, pues no sé si terminó la universidad, y mira, lo que uno empieza termina. No es lo mismo que se monte Santos Lever a que se monte el licenciado, ¿ok? Porque el negocio no es nada más todo en la vida. Yo pienso que hay otras opciones de negocio. Sin embargo, me parece que la que hacemos es la mejor porque ya he pasado por varias, he tenido fracaso o levantamiento en otras empresas o las he dejado. Y tú dices, oye, definitivamente el negocio nosotros es lo mejor. Pero yo decía, en estos días hablando con él, yo me metí en otras empresas y fracasé en esas otras empresas porque definitivamente o no estaba bien claro en eso, o me metí, o confié en las cosas, pero fue un aprendizaje que no me afectó en mi economía porque tenía un negocio estable. O sea, el negocio te permite a la larga meterte en otras cosas si tú quieres también, porque son fuentes de energía. Son para generar. Hay otras opciones buenas, pero que necesitan un capital. El negocio te da un capital, te da conocimiento, te da amistades, te da conexiones, porque tienes aquí abogados, tienes gente que trabajaba en la industria de la construcción, tienes gente que era administrador, gente que trabaja. De hecho, estos amigos que yo tengo ahorita, que me han rodeado prácticamente, son personas que trabajan en diferentes áreas, con lo que me he puesto a estudiar otras cosas, sobre el crecimiento humano y toda esa parte. Y eso es, yo creo que lo más valioso que tiene el negocio es que te conecta con personas exitosas que te van a hablar de su profesión. Bueno, soy ingeniero. Te puedo echar el cuento como es la ingeniería. No, yo tenía una constructora, te puedo echar el cuento como eso si te gusta. Y de hecho lo hacen porque les gusta, pero me dice, pero ya quiero dejar eso. Es lo mismo que te estoy diciendo yo
yo como médico, fabuloso, me encanta, pero yo ahorita venir a Estados Unidos y volver a empezar un proceso que va a tardar 10 años de formar un punto, lo otro, no, 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 no. Mira, si acaso voy a terminar después de hacer las actualizaciones aquí para la parte de ecografía, porque me encanta la ecosonografía, porque soy profesor de ecosonografía, pero yo no me veo ahorita metido en un consultorio todos los días. Tengo mis pacientes muy seleccionadas, que me llaman, o sea, no voy a hacer una consulta todo el día porque quiero hacer otras cosas y quiero enfocarlas en el negocio. Entonces, es un proceso, es un proceso. Mis hijos decidieron hacer el negocio porque quisieron. Ok, Mi hija nunca lo obligué, mi hija decidió en un momento dado. Ahora, lo que sí hay que dejarle es como cuando tú le dejas a alguien, como cuando a alguien tú no le invitas a la fiesta. Tú te pones a hablar con otra persona de una fiesta y está alguien escuchando y como no lo estás invitando, él quiere ir a la fiesta. claro, se Pero si interesa, le da sí, curiosidad. pero si le empiezas a decir, no, pues, ¿ok? Ahora, mis hijos escuchaban audio, escuchaban, el libro, tuvieron contacto yo una de las cosas que agradezco más de todo es que mi hijo Santo tuvo contacto con muchos líderes y muchas de las comités cuando los jóvenes, el crecimiento juvenil en Latinoamérica y se contactó con mucha gente de valor, ¿ok? Y eso, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? Entonces, ¿qué pasa? Todos mis hijos, mi hija Sanari, por ejemplo, ¿cuánto no admira a ciertos diamantes? Diego Javier sabe con quién Diego Javier se volvió un consumidor de libros y de sistemas, ¿ok? En base al negocio. Y Bien, ahora está recomenzando su negocio porque lo decidió. O sea, no todo el mundo va a ser médico, no todo el mundo va a ser abogado, ni todo el mundo va a ser empresario de algo, ¿ok? Pero a la larga yo pienso que la gente cuando lo llega a valorar se da cuenta que de una u otra forma estar cerca del negocio es una buena elección, porque la influencia va a ser muy positiva en todos los aspectos de la vida y por la vida. totalmente claro. Totalmente claro y la mejor manera de influir, ya sabemos, es el ejemplo. Para ir terminando, mi estimado doctor Santos, bueno, se acerca el cierre de mes, estamos a una semana del cierre. Hay personas que tienen meta y que la dan toda hasta el último momento para lograrla. Hay personas que se ponen una meta y cuando falta una semana se ven un poco lejos y pues les vale hongo, decimos coloquialmente, Wow. decimos vulgarmente, les vale huevos si la logran o no la logran, no le dan ni frío ni calor. Y otros no tienen meta porque como supuestamente, bueno, supuestamente no, es probable que no tengan a nadie auspiciado o entre los que tengan auspiciado ninguno esté realmente conectado o haciendo algo. Entonces dicen, como, ¿para qué me pongo meta? Yo me pongo meta cuando tenga gente. Digamos que ahí te cito tres casos, tú sabes que hay muchos más Ya, casos de metas o de no sí. metas. Recomendaciones, por favor, para Claro, cerrar un mes en el negocio. con mucho Dediquemos estos gusto. últimos 3 minuticos para esas Es, recomendaciones, mi eso que estimado dijiste doctor. prácticamente son básicamente, yo lo pongo el nuevo. El nuevo, aprenda lo básico, géntese con la persona y empiece por lo básico. Si usted todavía no ha sido 300, no hace 300 puntos, 600, eso es falta de actividad. Cuando uno da plan, las personas que dicen que no van a ser clientes y las personas que dicen que sí van a ser empresarios. Si no tienes ninguno, todavía queda suficiente tiempo para hacer el esfuerzo. Uno no tiene el dominio de quién entra, pero sí tiene el dominio de cuántos planes o cuántas presentaciones puede hacer. Y mientras más presentaciones matemáticamente, va a haber gente que entra. Para el que tiene más o menos una meta que está corriendo, que está empezando una meta, y piensa que no la puede lograr, yo siempre le decía al grupo, dime 10 formas de lograr la meta. Dime 10 formas. Ejemplo, tú me dices, faltan 1000 puntos. Me dices, bueno, comprando los 1000 puntos, dime otra forma. Bueno, que alguien compre 500 y yo 500, dime otra. Bueno, que 4 compren 150. Y cuando te canses de meter gente, empieza a decirme otra cosa y empiezan a decir, bueno, ¿y qué tal si yo vendo esto? ¿Y qué tal si hablo con fulanito? ¿Y qué tal si hablo con los viejos y los llamo a ver? Les ofrezco algo, retomo la lista vieja, todo. O sea, cuando tú pones el cerebro a trabajar por la meta, pero es ponerlo a trabajar, sale. E increíblemente, Claro. cada vez que hacíamos eso, la meta se superaba, pero tienes que querer, Modo porque creativo. sí, exacto, porque es como romper el esquema de que no es solamente el puntaje, sino cuántas personas o cómo. Es decir, ¿qué pasaría? Yo me acuerdo de un socio que estaba corriendo una meta y él estaba, me acuerdo que en Venezuela casi no había producto, y él estaba vendiendo unas cavas plásticas, porque es lo que había, que quedaba en el mercado, las cavas plásticas. Y la cava es como una hielera donde metes, para meter hielera y llevar las cosas. No sé si le dicen lo mismo allá en Colombia, cava, hielera o...
Y él era. Y yo me acuerdo que él salió y no conseguía pues vender. Entonces resulta que se mete en un sitio a tomarse una cerveza. Y en ese tiempo en Venezuela había escasez de refrescos y entonces los vendían en conjunto con alcohol. Y él se queda, fíjense lo que está tomando la cerveza y hablando con la persona cómo está en la venta y se queda viendo el combo ese. Le digo, te voy a traer algo ahorita. Y agarró la cava, se la metió, le digo, ¡pum! ¿Qué te parece cómo se ve así? Oye, buenísimo. ¿Quieres que te dé? Bueno, déjame 3 a ver si sirve. Se va y ahora le llama el tipo, tráeme 20 porque ya vendí las 3. Esa misma persona una vez estaba corriendo una meta, estaba vendiendo, le faltaba la meta de vender un juego de cuchillo para llegar a una meta, para calificarse, creo que era platino o oro. Andaba con ese juego de cuchillo hablando con los amigos de él. Y llega con un amigo, se mete a visitarlo, no a venderle. Y le dice, oye, vale, que no sé qué regalarle a la gente ahorita en diciembre, porque estoy buscando regalarles algo, lo otro. Y dice, oye, ¿qué te parece esto? Oye, eso está buenísimo. Y dice, tú me puedes traer 10. Fueron 10 juegos de cuchillo, un solo golpe, que se vendieron ese día. Su meta se vio súper superada y súper feliz. Creo que se calificó hasta rubí ese mes. Eso es para que tú veas que si no sale, no, o sea, la oportunidad está, pero no la vemos. Y cuando uno la busca, se presenta. ¿Okay? Entonces, que el final de mes, mira, me acuerdo cuando la gente se comprometía con su hijo y decía, me da pena no cumplirle a mi hijo. Mira, tu hijo no se siente mal porque no cumple la meta. Tu hijo se siente mal cuando no te ve trabajando por la meta. Los hijos que no lograron la meta, lo digo por mis propios hijos. Mis hijos, ¿cuántas veces le decíamos que íbamos a Disney y tuvimos que suspender hacia el siguiente, al siguiente? Pero cuando te ven trabajando, ellos ven el esfuerzo y les enseñas que el esfuerzo a larga trae resultados. Entonces, Muy bien. no hay que estresarse por no lograr una meta. ¿Cuántas veces nosotros pusimos nuestra meta para llegar a diamante hasta que hubo el clic del accidente y cambió toda la perspectiva y la forma de trabajo y entender que la gente, fíjate, la gente hizo su trabajo. Ya el trabajo estaba hecho. La gente sabe lo que tiene que hacer. Realmente este negocio no es complicado. La gente sabe lo que tiene que hacer. Uno tiene que estar ahí como que dice como los hijos, cuando tú decidas caminar, cuando decidas hablar y cuando decidas hacerlo. Muy bien, es completamente claro. Para terminar, mi estimado doctor Santos, una recomendación que en este momento te salga de tu corazón para las personas que están en sus primeros meses en el negocio, en su primer año, que están en su camino a plata. Sobre todo, enfoquémonos en ellos. ¿Qué le recomendarías en este momento para el desarrollo exitoso de su negocio? Que no renuncien nunca. Nunca renuncien porque se pierde la oportunidad de crecer. Cuando se te queda el negocio en el corazón, estar afuera es horrible. Adentro, porque aquí tienes la oportunidad. Afuera hay muy pocas oportunidades, o son muy duras, o piensas que son oportunidades y después te das cuenta que no son. El negocio es la mejor oportunidad de construir no solamente un negocio, sino construir inclusive un país. ¿Viste? Construir familia, construir amistades, construir conexiones con otros. Eso es más dinero. Cuando uno se va, no va a estar contabilizando cuánto queda de dinero, sino cuánta gente pudiste influenciar, cuánta gente le fue bien y eso agrada. Cuando yo sé que tú, por ejemplo, me entiendes porque lo que tú haces con tus redes, con tus libros y todo eso, lo haces en ese sentido. Me he dado cuenta que lo haces de corazón porque te gusta ayudar a la gente. Y tú, como yo, sabemos que ver a alguien a un nivel y que destape su potencial, ese liderazgo que tiene escondido que no se ha dado cuenta, el orgullo que siente, la autoestima, el empoderamiento que tiene una persona con eso, no tiene valor, no tiene precio. Entonces, estar en el negocio te reúne con soñadores. Y lo peor que te puede pasar es que tú ves a otro lograr su sueño. Y ves a otro, y ves a otro, y ves a otro hasta que tú digas, ¿y por qué no yo?